rostro, hermana. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora porque podemos estar reunidas aquí para aprender más de tu palabra, para conocer esta cualidad del fruto del Espíritu que es la bondad. Señor, sabemos que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes en esta hora cómo aplicarlo en nuestra vida, que tú dirijas las palabras de la hermana Rosy, que dispongas los corazones de cada una de las hermanas. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio con el objetivo de nuestra clase. Y el objetivo es aprender que la bondad la puso Dios en nosotras y es lo que nos crea la disposición para hacer buenas obras. La bondad es la sexta característica del fruto del Espíritu. Y aquí vemos algunas formas en las que la gente, el mundo, ve la bondad. Dice un erudito, la bondad es el punto más elevado de la inteligencia. Otro más, que es Beethoven, dijo: no conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Otro más dijo: sin bondad la inteligencia es ciega y torpe. Son interesantes estas definiciones, pero el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5, 22 al 23, si alguien nos hace favor de leer esta cita. Gálatas 5, 22 y 23. En su Biblia, por favor. Si alguien se la sabe de memoria, hombre, qué mejor. Yo, hermana, lo leo. A ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermana. Ya vimos que la benignidad es una virtud que nos ayuda, pues básicamente, a ser amables. Expresa misericordia y nos ayuda a no dañar a nadie, de tal forma que nos convierte en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar un tiempo. Esa es la benignidad. Sin embargo, ¿qué es la bondad? ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué es la bondad? Pues yo creo que, hermana, yo creo que la bondad es, pues ayudar a alguien cuando está en problemas, a veces ayudándoles con, pues algo de dinero, porque pues no, o tienen algún familiar enfermo y no tienen para los medicamentos, también podemos ayudarles a los vecinos. Por ejemplo, yo tengo una vecina que ya es de edad avanzada y utiliza bastón, y yo cuando la veo que sale con su bolsa de basura y apenas puede dar los pasos, pues yo le digo, yo le tiro su basura, no se preocupe. La señora pues le da pena, pero pues yo creo que debemos de ayudarnos, ¿no? Si yo veo que la señora apenas puede caminar, pues yo creo que yo puedo ayudarle a tirar su basura. No me quita nada con ayudarle, ¿no? Tengo que demostrar que soy una buena cristiana, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que ha puesto Dios en mi corazón, ayudar a mis semejantes, darles amor, tenerles paciencia, a veces cuando están en problemas y no saben qué hacer, pues yo trato de darles consejo, bueno, con la palabra de Dios, no a mi punto de vista, porque siempre tenemos que tener a Dios en nuestro corazón y tenemos que hacer buenas cosas que Él nos manda, no hacer todo lo contrario, ¿no?
ayudar a los hermanos para que Bueno, salgan muy bien. adelante. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Fíjense que tal como nos decía la hermana, vamos a ver el significado de la palabra. Vamos a iniciar por entender el significado bíblico de esta palabra. La palabra bondad, al igual que la palabra fruto, del fruto del Espíritu, está en singular. La transliteración del término es agatosune, que significa inclinación a hacer el bien. Es un comportamiento virtuoso para hacer el bien. Esta palabra proviene de ágatos y tiene que ver con la benevolencia que proviene de Dios. En este caso, el término tiene una connotación moral, es decir, es el principio de recibir y dar beneficio al prójimo. De acuerdo con el contexto de este versículo, ya que es mencionada después de benignidad, se refiere especialmente a la generosidad de corazón y de hechos. La bondad es la virtud, como decía nuestra hermana, que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, ayudar a los demás. Si nos damos cuenta, la benignidad también nos ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, es decir, crea compasión para hacer el bien a otros, la benignidad. Pero la bondad traduce esa buena intención en acción. Por tanto, un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. En Romanos 15, 14, alguien que nos lea ese versículo, Romanos capítulo 15, versículo 14, está en su pantalla y si no, bueno, en su Biblia. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Gracias, Carlita. Este versículo nos enseña mucho en cuanto a la bondad, la cual era una característica por la cual los creyentes romanos eran conocidos. Y no solo de eso, sino también de conocimiento de Cristo. Fíjese qué importancia es esta cualidad que Dios ha puesto en nosotros, que desde ese tiempo los romanos eran identificados como cristianos, y nos da también una utilidad muy práctica e importante. La bondad nos ayuda a amonestar a otros. La palabra amonestar en el original es nauteteo y se traduce literalmente como apelar a la mente o exhortar, de manera que estamos capacitadas, perfectamente equipadas para animar o corregir con bondad y amor a nuestras hermanas o hermanos para seguir adelante en la fe y en su vida como cristianos. Vamos al primero de los puntos que tenemos que ver esta noche, y es: la bondad se expresa en buenas obras. Si bien es cierto que la salvación es por fe y no por obras, esto no significa que las obras no son importantes en la vida del creyente. Al contrario, se vuelven un factor importantísimo e indispensable
en la vida del discípulo de Dios. Alguien que me ayude a leer Efesios 2:10. Efesios 2:10. Ahí está en su pantallita, si no en su Biblia. Yo, hermana. Porque Gracias. somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Si nos damos cuenta, esta porción escritural nos deja claro que la salvación del alma obviamente no depende de nuestras obras, como vimos en el video del inicio con Don Bueno, sino de nuestra fe en Jesús. Pero eso no significa que deberíamos ignorar el tema de las buenas obras, porque tan errado está decir, bueno, como yo ya soy salvo, pues así me la llevo y tan. Al cabo ya tengo mi salvación. No es así. Y también está errado decir, no, pues como quien acumula puntos, ahorita me arranco a ver dónde hay alguien para ayudarlo a cruzar la calle, dónde hago esta obra, dónde hago esta otra, porque qué barbaridad. Tanto está errado uno como el otro. Hemos sido creados para andar en buenas obras que Dios ya puso de antemano para andar en ellas. Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él. Y de allí se vuelve importante que evaluemos nuestra conducta actual, porque ella es un reflejo de quienes somos por dentro, muy escondido en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús dice que así fuera el corazón del hombre, así también serán sus obras, buenas o malas. Alguien que me ayude a leer Lucas 6:45 está en su pantalla. Lucas 6:45. Gracias, hija. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, debemos tener disposición en el corazón para hacer buenas obras, porque a veces nos es difícil dar una respuesta positiva cuando alguien nos invita a ofrendar para una obra, ya sea en trabajo, en dinero, y a veces escatimamos hasta nuestro tiempo para hacer algo en favor de Cristo y de su iglesia. Pues así, si así es dentro, pues fuera más aún, porque es esta bondad lo que es necesario para ayudar a las personas a reconocer en nosotros a Jesús y nos brinden la oportunidad de compartirles de Cristo. Ahí en su pantalla tienen dos imágenes. El primero es un misionero que está trabajando por allá en África. Y la segunda imagen es nuestro presidente de 5E, el pastor Nelson Pérez, con una obra hermosa misionera que está llevando a cabo en una zona pues de alto riesgo aquí en México, que es San Cristóbal de las Casas, y en los pueblos aledaños, ahí es donde él está llevando a cabo esta obra misionera. Y no nada más les lleva cosas necesarias como zapatos, alimentos, abrigo en invierno, porque ahí hace pero muchísimo frío, sino también les lleva
palabra de Dios. Y ahí lo vemos una imagen bellísima compartiendo el evangelio ahí en un bosquecito. Y pues bueno, son imágenes conmovedoras de estos siervos de Dios que están expresando la bondad en buenas obras. Si hay un ejemplo de bondad en la Biblia, es Bernabé, de quien se da testimonio que era un hombre bueno. En Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué testimonio más precioso, qué manera tiene el Señor de presentarnos a Bernabé, apóstol, de decirnos, bueno, quiero mostrarles que hubo un hombre llamado Bernabé, que era bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. A mí estas palabras en lo personal me mueven mucho el corazón y me quedé pensando, ¿cuál será el testimonio que daría el Señor Jesucristo de mí? Y de verdad que, pues dice uno, gracias Señor, porque siendo quien soy, tú eres bondadoso conmigo y me llenas de cosas que en verdad yo no merezco. De verdad que la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo, su bondad y su misericordia son infinitas. Salte, salte. Dios da grandes y buenos testimonios de Él para que nosotras aprendamos, disculpen, acerca de la bondad de Bernabé. Ay, tantita. Por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos, fíjense bien qué acción, por la primera vez que la palabra de Dios da testimonio de él, vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. Alguien que nos haga favor de leer Hechos 4, 36 y 37, por favor. Gracias, mija. Hechos 4, capítulo 4, versículos 36 y 37. Lo tengo aquí, hermano. Gracias. Dice. Así porque creí que me estaba pasando. Pero tengo 4:36. Pero no tengo 37, hermano. Donde dice, Sí. Entonces José. Sí, dice José. Pero a lo mejor es diferente la Biblia porque dice José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Gracias, hermano. Fíjense qué acto más maravilloso. Eso habla de la calidad de su bondad, es la grandeza, ¿no? Porque se conmovió de ver la necesidad de los pobres y para sustentarlos acabó con todos sus bienes. Vamos a ver otro testimonio en Hechos 4, versículo 37. Dice, entonces Bernabé tomándole, a ver si alguien me ayuda a leer. Pero se me hace 36 y 37. Donde dice, entonces Bernabé tomando. Del capítulo 4. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias. Gracias. En otra cita más encontramos, entonces Bernabé tomándole
trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora lo encontramos ayudando a Pablo a incorporarse entre las filas de los cristianos, porque acuérdense que como Pablo andaba pero si desatado, persiguiendo a todos y andaba pues celoso de lo que era la fe judía, pues él quería acabar con todo discípulo de Cristo. Y entonces decía, no, pues no, o sea, él no es el Mesías, y nada más los que le siguen, pues están tratando de llevar por malos caminos a pues a los judíos, al pueblo de Dios. Y pues todos le tenían miedo porque sabían que tenía autoridad, porque sabían que era un hombre pues de mucho poder y que tenía permiso para perseguirlos y matarlos. Entonces todos le tenían miedo. Sin embargo, cuando Dios lo llama y cuando él se convierte a Cristo, entonces ahora pues quien ayudó a incorporarlo, porque pues los otros le tenían miedo y lo rechazaban, pues fue justamente Bernabé. Este acto es un acto muy hermoso que debemos de tomar en cuenta como hijos de Dios, porque a veces llegan hermanos nuevos a la iglesia que no los conoce nadie y que pues llegan de pronto y andan por allá así como, pues como sin pues no conozco a nadie, pues aquí me quedo como huerfanito, yo pues así. Y qué bonito es cuando llega otro hermano y nos incorpora a la iglesia. Cuando yo llegué a mi iglesia que estoy actualmente, pues nosotros veníamos de nuestra iglesia donde pues nos amábamos todos los hermanos. Era una iglesia que le denominaban la iglesia del amor porque era muy cálida, muy amorosa. Y pues éramos siervos que nos querían nuestros hermanos. Y de pronto llegamos a una iglesia de 1,500 congregantes. Entonces, pues ellos, pues ni entre ellos bien se conocían. Y pues nosotros llegamos así como pollitos comprados y pues no conocíamos a nadie y así. Y hubo un hermano un siervo de Dios que de veras le tengo un cariño y un amor muy entrañable, porque él fue quien nos llevó, nos saludó, nos preguntó de qué iglesia veníamos y siempre procuraba tener una palabra de ánimo, nos presentó con los demás hermanos. Se estilaba que el día del memorial de la Cena del Señor, pues después había un tiempo de comida para que compartiéramos un guisado, todas las familias llevábamos uno y pues comían juntos. Sin embargo, pues nosotros no conocíamos a nadie, entonces pues todas las bolitas, pues 1,500, cada quien tenía su bolita y se juntaban entre ellos. Y este hermano fue el que nos dijo, vénganse a mi mesa, y nos presentaba con todos hasta que nos integró. Esto, hermanos, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, los adultos, las mujeres, y más aún los jóvenes, porque de por sí los jóvenes son penosos, y cuando llegan de nuevos a una iglesia, pues no tienen amigos. Y qué bonito es ver otro joven que está integrando a ese joven nuevo que llega
a las actividades del ministerio juvenil. Bueno, entonces eso justamente fue lo que hizo Pablo al incorporar a lo que hizo Bernabé al incorporar a Pablo. Bueno, vamos ahora a Hechos 11, 22 al 23. ¿Quién me hace favor de leer este pasaje? Hechos capítulo 11, 22 y 23. ¿Yo lo leo? Sí, gracias. Gracias, Pati. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gracias. Como vemos, pues llegó la noticia de estas cosas. Bueno, esas cosas, fíjense, hermanos, que el gran número de griegos, es decir, de gentiles, se había convertido a Cristo. Entonces, pues como llegaron otros hermanos a compartir a personas no judías, pues fue entonces cuando la iglesia de Jerusalén decide enviar a Bernabé ahí a Antioquía. Y entonces él llega a consolar y animar a los creyentes que estaban ahí. Otra cualidad más que refleja su bondad al consolar y al animar a los creyentes de Antioquía. También fue Bernabé quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico que Dios les había dado, convirtiéndose en un instrumento clave para llevar el evangelio ya así de forma abierta a los gentiles. En Hechos 13, 1 al 3, leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Entonces, como vemos, también Bernabé, pues fue un instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles. Alguien que me apoye a leer Hechos 15, 37 a 39. Hechos capítulo 15, versículos 37 al 39. Yo, hermana, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Gracias. Como vemos, también apoyó a Marcos cuando Pablo no quería confiar en él, ayudándolo a seguir en el ministerio. Hermanos, como podemos ver, la bondad de este hombre se manifestaba en sus buenas obras, al ayudar a los necesitados, al apoyar a los débiles, al alentar a los afligidos,
al instruir a los indoctos e inconstantes y al compartir el evangelio con los perdidos. De esta misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas obras, las cuales son un testimonio palpable de que Cristo nos ha salvado. Alguien que nos apoye con esta lectura, por favor, está en su pantalla Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Amén, hermana. Gracias, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gracias, hermano. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, decía que alguien que dice tener fe, pero sus obras no lo acompañan, no puede afirmar tal cosa. La idea es que por medio de nuestras obras le testifiquemos al mundo nuestra fe. Seamos congruentes con el Espíritu que mora en nosotros, con nuestro pensar y más aún con nuestro actuar. En un inicio decíamos que la bondad bíblica que mora en nosotras proviene de Dios, así que hermano, asegúrate que las obras de bondad que realices sean en excelencia moral y espiritual. Estamos viendo una imagen que no tiene esa excelencia moral. La vemos dentro de la iglesia y fuera de ella. Vamos a nuestro siguiente punto. Estamos viendo la congruencia moral, lo que pensamos, lo que habita en nuestro corazón y la dirección del Espíritu Santo. Vamos al segundo punto de la noche. Nuestras obras deben de estar dirigidas por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios debemos de estar preparados para hacer el bien en todo momento. En Hebreos 3:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Alguien que me apoye a leer Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Gracias. Aún nuestro Señor Jesús enseñó que teníamos que hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien nos ha ofendido, nos ha dañado, y pues llegar a ese nivel de decir, pues es mi oportunidad de hacer bien a esa persona, y aunque pues no suena como muy lógico, pero yo le voy a hacer el bien. No obstante, debemos saber cómo hacer el bien, y para eso tenemos que permitir que el mismo Espíritu Santo
nos dé dirección en la realización de buenas obras con el fin de que seamos más efectivos. Fíjense que en este tenor les voy a comentar. Hace un tiempo, cuando estábamos en mi primera iglesia, pues los miércoles en la noche nos reuníamos a un tiempo de oración y había un pequeño estudio de la palabra, pero nada más como que era como un pequeño devocional y más bien era lo fuerte era el tiempo de la oración. Entonces estábamos ahí reunidos y llegó un señor y entró y allí estaba llore, 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 llore. Y pues le preguntamos que por qué lloraba tanto, que si podía, si tenía algún motivo de oración para que oráramos. Y entonces él nos expresó que su hijita, que estaba muy delicada, que pues estaba muy enferma, que él no tenía dinero para la medicina, que con muchos trabajos había logrado, pues llevarla al doctor, sin embargo, no tenía pues para comprarle la medicina. Entonces, como era una iglesia tremendamente amorosa y se volcaba en amor, y de verdad se daba al más no poder, pues rapidito se organizó ahí una colecta y vamos a ayudar a este hermano, ¿verdad? Que está padeciendo su hijita y se le dio el dinero para los medicamentos. Sin embargo, un hermano dijo, bueno, pero pues si gusta lo acompañamos, y dijo, miren, mejor por favor, no me lleven a comprar la medicina, regrésenme a ver cómo está mi hija, porque yo estoy en un grito porque quiero saber cómo está. Y ahí como que algunos hermanos decían, no, pues no, o sea, ya se le dio la ofrenda, es suficiente y pues que vaya. Y otro grupo de hermanos, no, llevémoslo en nuestro carro y yo lo llevo y vamos, ándale, señor, súbase a mi coche. Y pues ya se subieron ese grupo de hermanos y para ir a comprar los medicamentos. Y ándale que en el camino el Señor los asaltó, los secuestró y después habló para pedir rescate a la iglesia por los hermanos. Entonces, pues la iglesia tuvo que tomar acciones para que pues soltaran a los hermanos y al final, bueno, pues ya, pues fueron recuperados y pues liberados, ¿verdad? Esa es la importancia de seguir la dirección del Espíritu Santo al hacer el bien, porque en realidad corremos mucho riesgo. Para hacer el bien, para ser bondadosos, hay que depender, como para cualquier cosa, hay que depender del Santo Espíritu de Dios que nos guiará a hacer esas obras. Es muy importante mantener el Espíritu de Dios fortalecido a través de la comunión con el Señor, de la oración, del estudio de la palabra, para que vayamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo en nosotros, que nos guiará dónde sí hacer el bien y dónde no hacerlo, porque aunque sea lo correcto, no es lo que Dios quiere para nosotros. Un ejemplo bíblico, yo les acabo de dar un ejemplo que pues me tocó vivir, sin embargo, un ejemplo bíblico de actuar guiados por el Espíritu Santo se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículos
6 al 10. Si alguien nos hace favor de leerlo, Hechos 16, 6 al 10. ¿Alguien ya lo encontró? Si no, le doy lectura yo. Bueno, lo voy a leer yo. Yo si quieres. Yo lo Gracias. estoy leyendo. Ah, perdón. Está bien, la hermana. ¿Sí? Es Hechos 16, 6 Al 10. Ah, ok. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Gracias, Pati. Pues aquí es un ejemplo de cómo Pablo no le fue permitido pues llegar a otros lugares porque Dios ya tenía un plan específico para que él predicara justamente en Macedonia. Entonces, ellos querían ir a un lugar, pero el Espíritu de Dios le dijo, ahí no. Aunque las intenciones de Pablo eran buenas, por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió, ya que sus planes eran diferentes. Sin embargo, el apóstol obedeció y así su ministerio fue más exitoso. Otro ejemplo lo tenemos cuando Pablo dijo a Timoteo que no impusiera sus manos a la ligera para orar por cualquier persona, sino que discerniese con la ayuda del Espíritu de Dios con el fin de terminar orando por alguien a quien Dios no quiere bendecir. En Timoteo, 1 Timoteo 5:22 encontramos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahí está el por qué, porque al imponer ligera, así, pues yo le impongo manos a él, y a aquel, y al que sigue, pues corremos el riesgo de no estar conforme a la voluntad del Señor. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a leer 1 de Samuel 16:1. Alguien que nos ayude con esta lectura. También vamos a leer Juan 7, capítulo 7, del 1 al 6. 1 de Samuel 16:1. ¿Sí? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gracias, hermana hermosa. Con el profeta Samuel tenemos otro ejemplo cuando Dios le dijo que dejase de llorar por Saúl, porque ya era demasiado tarde para él, porque lo había desechado y que mejor ungiera un nuevo rey. Y finalmente tenemos otro ejemplo en nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan 7, 1 al 6. Si alguien me ayuda a leer Juan capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea
pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Gracias, hermano. Pues finalmente tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesús, que se sujetó a la voluntad de su Padre para hacer lo bueno y nunca hizo su voluntad, o aún se vio tentado a hacer lo que la gente decía. Así que, hermanos, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe para hacer su voluntad, aun cuando no sean buenas obras, ya que uno podría hallarse haciendo lo bueno, pero lejos del propósito de Dios, y puede haber consecuencias negativas para nosotros. No debemos olvidar que no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vámonos finalmente al último punto de la noche, que es la bondad nos ayuda a animar a otros hermanos a corregir sus acciones. Finalmente, podemos decir que una persona llena de bondad y conocimiento es capaz de poder amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver de su error. Es un error querer amonestar a los demás basado solo en nuestra autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser imprudentes, y por ello la Biblia nos dice que esta tarea es exclusiva de aquellas personas bondadosas y llenas del conocimiento de Dios, a través de las cuales son capaces de hacer ver el error de las personas con el fin de que éstas se vuelvan de su mal camino. En Gálatas 6:1 leemos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En sí, la bondad es un fruto que el Espíritu produce en el creyente, que lo impulsa a hacer lo bueno, pero al mismo tiempo le da el discernimiento de cómo hacerlos. Siendo tanto así que es capaz de amonestar con toda prudencia a todos aquellos que se han desviado por el mal camino, con el fin de volverlos a la senda de justicia. Por lo tanto, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu, que es bondad, ya que como hijas de Dios estamos obligadas a vivir su salvación, produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo la obra que Cristo ya ha hecho en nosotras. Tener bondad es ser generoso y amable como nuestro Señor Jesús. Él practicaba las excelencias espirituales de manera perfecta.
¿Nosotros en la fe podemos participar de esa virtud? Claro que sí. Cada día cuando asistimos a los nuestros con el cariño regenerado y también cuando abrazamos amorosamente a algún hermano o hermana que está sufriendo y entre nosotros nos corregimos impregnados del divino amor de nuestro Padre. Qué bonito es, hermano, cuando alguien te ayuda a entender tu error y te da una guía de forma amorosa, porque de verdad es muy triste ver que aún en la iglesia del Señor tenemos esa tendencia cruel de juzgar, de señalar, de ver en qué pecado anda aquel para yo ponerme, incluso enfadarme, cuando en realidad deberíamos de pedir a Dios que nos dé la inteligencia, la sabiduría y que nos permita hablar con ese hermano para ayudarlo, para apoyarlo en amor, en vez de estarlo señalando a ver en qué pecado anda o en de qué pie cojea, pues al contrario, mostrar el carácter de Cristo en la manera de cómo amonestarlo, de cómo llevarlo de nuevo al camino de la fe. Por eso dice, considérate a ti que tú mismo puedes caer. Donde hay amabilidad y generosidad cristiana, hay bondad redimida. Mateo 5:15 al 16 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Escuchen bien cuál es el propósito, hermanas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta es la diferencia entre ser una buena persona, entre ser don bueno y ser un hijo de Dios. Las acciones de don bueno, de una buena persona que siempre hace lo correcto, que se porta muy bien, pero que no es hijo de Dios, exaltan solamente a esa persona. Él es el que queda bien, el que solamente se exalta a él mismo. Sin embargo, las acciones de las buenas obras de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, exaltan al Dios altísimo, al único Dios verdadero, 3 veces santo. Esa es la diferencia. Cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, hace una buena obra, no es para que se exalte ese siervo, ni para que hablemos como bien de él, sino demos gracias a Dios de la obra transformadora que está haciendo esa persona y de su fidelidad y obediencia a Cristo al transitar por las obras que de antemano hizo para él. La bondad de los hijos de Dios sale al encuentro de quienes rodean de quienes les rodean con la firme intención de ofrecer el mensaje de redención. Ahí está otro propósito. Bueno, ya vieron que en mí mora el Santo Espíritu de Dios, que yo soy un discípulo de Cristo. Ahora, con toda confianza, con toda libertad, puedo ofrecer el mensaje de redención. Es una bondad que no viene sola, que no es solo para le ayudé en este
mundo, sino porque esa obra que se hace al compartir el Evangelio de Cristo trasciende a la eternidad. Hermanos, si cultivamos y fortalecemos esta bondad, siempre estaremos abiertos a los demás, así como Jesús lo está, y podremos decir, como dijo nuestro Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Y bueno, así, hermanos, concluimos con nuestra penúltima clase y estamos ya en el tiempo de testimonios. Si hay alguien que nos quiera compartir algo, un testimonio o algo así, pues este es el tiempo. En el chat del grupo les compartí algunas preguntas. No sé si alguien quiera compartirnos algo de lo que le ayudó esa reflexión que pusimos ahí. Son las mismas que vienen en el material del alumno. O del video que pues lastimosamente no se pudo subir a YouTube, pero este es el tiempo. Yo quería comentar, Rosy. Ah, sí, Pati, dime. Bueno, pues ahora sí que de acuerdo a la clase que estaba yo viendo, pues más o menos así concluí algunos puntos, ¿no? Ay, y gracias. Yo lo que veo es que pues a veces la gente piensa que porque eres cristiano, pues siempre debes ser bueno y siempre debes ayudar. Y te ven mal, ¿no? Cuando no ayudas. Entonces, pues, ahorita por lo que estoy viendo y por lo que veo en la Biblia, pues sí, debemos de tener cuidado, ¿no? Aún como ayudamos o a quien ayudamos, ¿no? Entonces, bueno, vi que, de acuerdo a como vimos a Timoteo, en Timoteo, pues nos manda a tener aún cuidado con nuestro ministerio, ¿no? De a quien ayudamos. Porque pues ahí en Timoteo dice a quién debemos de ayudar. Por ejemplo, nos habla de a las viudas. Nos dice que las viudas mayores de 60 años y que no tengan familia. O sea, si tienen familia, pues su familia les debe de ayudar. Y a las jóvenes, pues no, las jóvenes que hayan quedado viudas, pues deben de trabajar y aún procurar casarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde, como nos dabas el testimonio, ¿no? De estos hermanos que les pasó este problema, ¿no? Por ayudar, ¿no? Porque como dice Timoteo, pues no seas tan fácil, ¿no? Al imponer tus manos sobre alguien o a lo mejor ayudar a alguien, ¿no? Sí se aprovechan mucho, yo veo, del ministerio, de que uno es cristiano, como para voy, pido y ya me tienen que ayudar. A veces yo pienso que es como de a fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, vi eso, vi incluso con Cristo lo vimos, ¿no? Ahí en Juan 26, donde dice que solamente les seguían por lo que les daba, porque había alimentado a 4,000, a 5,000, y él mismo les dice así, ¿no? No, perdón, perdí la cita, pero les dice, por eso me siguen, por lo que les doy. Entonces, pues muchas veces vemos que siguen las dádivas y no al dador y no a Cristo. Mucha gente es lo que busca muchas veces del ministerio, ¿no? Del cristianismo, que ahí les ayuden, que ahí les den, pero pues ya cuando se trata de seguir una vida en Cristo, muchas veces pues ya no quieren. Lo vimos cuando también la sanidad de los 10 leprosos, perdón, y solo uno regresó a dar gracias. Todos los demás no regresaron porque buscaban únicamente la dádiva, ¿no? Y bueno, como nos decías tú de las obras, ¿no? Nuestras obras, ya cuando nosotros queremos ser bondadosos y ayudar, pues que la gloria siempre sea para Dios, ¿no? Porque lo vemos que nuestras obras van a ser probadas por fuego, ¿no? Entonces, pues solamente las obras hechas en fe, en Cristo y para gloria de Dios, pues yo creo que son las que vamos a recibir nuestro premio. Las que fueron hechas para nuestra propia gloria, para que vea la gente cuánto doy, cuánto ayudo, pues yo creo que esas se van a quemar, esas a lo mejor y no van a recibir el premio, que si lo hacemos, como dice la Biblia, ¿no?
pues hacer las cosas en oculto y Dios nos lo va a ratificar en lo público, ¿no? Pues creo que eso fue lo que aprendí de esta clase. Muchas gracias, mi Pati. Pues sí, ciertamente, qué bueno que nos haces ese énfasis, porque sí es cierto, o sea, a veces como hijos de Dios, nosotros nos queremos dar así, pero bueno, una cosa que ya no sé ni para dónde reparto, ¿verdad? Y no es así. Dios ya tiene el camino por el cual debemos de caminar y hay que aprender a ser sabios, porque como dice, si Cristo mismo dijo, ustedes me siguen porque les di de comer y se saciaron. Entonces, sí es bueno, estamos hechos para hacer buenas obras, pero las que Dios puso de antemano, no las que nosotros queremos, sino las que Dios puso de antemano. Gracias, mi Pati, por esta. Fíjate, Rosy, que yo veo que en ocasiones cuando no puedes ayudar, porque en ocasiones no se puede, pues sí te lo ven mal, ¿no? Y siempre es el señalamiento de, y son cristianos y no me ayudaron, ¿no? Y lo vimos ahorita en el ejemplo que nos diste del apóstol Pablo, ¿no? Muchas veces ellos fueron impedidos por el mismo Espíritu Santo a ir a predicar a lugares. Y uno dice, pero ¿cómo, no? O sea, ¿por qué? Bueno, es que el Espíritu Santo ya tenía reservado que ellos tenían que ir a Macedonia, que ellos tenían que ir a otro lugar. Yo creo que muchas veces pasa porque cuando uno no les puede ayudar, lo que la gente debe de aprender es a depender de Dios. Yo muchas veces les digo, en ocasiones, no, a lo mejor yo no te puedo ayudar, no está en mis manos ayudarte, pero voy a orar y vamos a hacer a que tú dependas de Dios, no solamente pues de lo que uno les dé. Obviamente sin dejar la bondad que Dios nos da para ayudar a las demás personas cuando está en nuestras manos hacerlo, ¿no? Y la clave de todo esto, mi Pati, es que sí tengamos una buena intimidad con Dios, porque si no estamos en comunión con Dios, pues ¿cómo vamos a poder depender de Él aún para hacer buenas obras? Porque nosotros debemos vivir dependiendo siempre para todo y en todo de Dios, de Cristo, de lo que Él nos pone en el corazón a hacer y también ser obedientes cuando nos pone no hacer. Porque, por ejemplo, yo en el caso de esa ocasión que fueron, yo era de las que decían, no, pero ya se le dio la ayuda, ya pues el Señor que vaya, porque fue una ayuda que yo dije fue considerable. Pues ya que el Señor vaya y compre su medicamento y se lo lleve a su niña, pero algo, yo no tenía mucho de conocer del Señor, sin embargo, yo algo dije, no, es que no, y se fueron los hermanos y yo me quedé pero preocupada. Y se anochecía y pues terminó el tiempo de oración y los hermanos no volvían. Pero como tú recordarás, pues la iglesia estaba en una zona, pero sí, no muy, ¿cómo diremos? No muy iluminada, así, y yo iba solita, a mí me daba miedo, pues, ya regresarme a mi casa, que es la de ustedes, y entonces dije, no, yo ya me voy, porque ya anochece, yo vengo sola. Entonces me regresé, y ya después me enteré de lo que había sucedido. Y yo era de las que dijo que no. Porque algo me lo dio así. Dije, no, es que no, pues ya considero que fue suficiente. Pero en ese momento fue directamente la dirección del Espíritu Santo. Que yo, como estaba muy nuevita en la fe, pues no, como no tuve mucho valor de decir, no, ¿cómo van a ir? Recuerden, pues no tenía ni tanto conocimiento, ni tampoco tanto como para decir que no. Entonces yo me quedé así para mí,
pensé en no, y cuando dijo, ¿quién piensa en que no? Yo voté que no. Pero bueno, hay que ser sabios hasta en la bondad, ¿verdad? ¿Alguien más que nos quiera hacer? ¿Sí quién? Eri. Buenas noches, hermanita chula, ¿cómo estás? Buenas noches, hermana hermosa. Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué? Yo pienso que las obras te las pone Cristo. Él te pone el camino que tú tienes que seguir, independientemente si eres cristiano o no. Yo siento que todas nuestras obras, buenas y malas, se las dedicamos a Él, como decía el video, ¿no? Él decía, no, pues es muy bueno, Él es muy bueno porque todo el mundo lo ve, pero no era cierto, o sea, ya tenía como que sus puntos en contra, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces la gente a la que tú ayudas obra mal, pero yo creo que tú no quedas mal con Dios. Tú ya cumpliste con la misión que tenías, que se te dio, y quien obre mal, en ella quedará. Tu conciencia está tranquila, independientemente si lo ocupó, si no. Yo siento que, pues como tú dices, en lo que pasó con los señores de la iglesia, ellos quedaron bien con Dios, ¿no? Puesto que regresaron con bien. O sea, nunca Dios los desamparó pese a la situación que estaban llevando. Tristemente, en nuestro México, pues la situación está muy difícil, ¿no? Pero yo siento que cuando tú tienes o obras bien, es porque Dios ya te puso ese camino y te dijo, a ver, por aquí vas a ir, y Él mismo te quita o te pone de donde tú tienes que estar, ¿no? O sea, yo siento que lo que no tenemos que perder es nuestra humanidad. Eso es lo que siento yo, eso es lo que nos falta ahora. Yo creo que por eso el mundo la gente que nos rodea o nuestra comunidad está así por tanta gente que dice, no, pues yo no me meto porque ahora a mí me toca, ¿no? Yo no hago esto porque, ay, no, o sea, ¿qué van a decir? O sea, yo creo, volvemos otra vez a lo mismo, que está en nosotros que cambie esta situación que estamos viviendo de tanta gente que se hace, que no ve, que no escucha, que no habla, por la justificación de decir, no, pues es que, pues yo sí me involucro, ay, pues va a pasar esto. Yo creo que tenemos que ser más nobles con la gente, más humanos, si lo podemos llamar de esa forma, porque hay mucha gente que en este momento está sufriendo de hambre, de enfermedades. Los hospitales están llenos de gente que se queda durmiendo esperando a pacientes que están dentro de los hospitales, de sus parientes. Y no podemos quedarnos como que, bueno, pues es su problema, yo me sigo derecho, sino al contrario, o sea, a lo mejor tú dices, yo en lo monetario no los puedo ayudar, pero sí me puedo acercar con ellos y pues vamos a orar por fulanito, por sutanito, que Dios le dé su salud. O sea, no necesariamente tenemos que hacer obras o dar dinero o poner cosas para decir estoy actuando bien.
lo publiques o lo digas o no. Tus acciones son las que hablan por ti. Y tus acciones hablan del Cristo que llevas en el corazón, no en la boca. Porque así te puedes aprender de regreso y de reversa la Biblia. Y tus acciones son muy diferentes a lo que de tu boca sale. Yo creo que eso es lo que nos falta, ser más humanos, creernos lo que leemos, lo que decimos, para que lo sintamos y demos ese cambio que necesita nuestro mundo, que está horrible. Eso era lo que yo quería ¿sabes decir. qué, hermanita? Aquí hay un punto que tú estás compartiéndonos, que es la congruencia. La congruencia en ser un hijo de Dios que vive a Cristo, que cree en Cristo y que muestra el carácter de Cristo. Hay mucha gente buena y hay mucha gente mala, pero el hacer la voluntad del Padre cae directamente sobre el Hijo de Dios. La obra, como decíamos, la obra buena que hace alguien que no Es que los amantes de la música hemos podido disfrutar es una obra humanística, pero en la obra que hace el Hijo de Dios está en congruencia con la voluntad de su Padre. Claro que hay gente que desafortunadamente, ¿verdad?, profesa una bonita religión, ¿no? Yo pienso que soy cristiano porque voy a la iglesia, porque me sé muchos versículos, pero no he vivido una verdadera transformación. Y es más, o sea, tú lo dijiste, o lo acaban de decir. Cristo dijo, vienen a mí porque los alimento, pero en ningún momento dijo, a ese no le den de comer, porque no viene a mí por mi palabra, sino para que yo le dé de comer. A nadie le negó la comida. Por eso alimentó a 5,000 gente. Esa forma parte de la gracia común, del bienestar que Dios tiene para los que son sus hijos y para los que son su creación. El bienestar que Dios da para sus hijos es ahora y en la vida eterna. Y el bienestar, la gracia común que Dios da es el bienestar que les otorga a aquellas personas que no han creído en Él. La diferencia es la trascendencia. La gracia común les sirve en esta vida, pero no en la vida eterna. Al Hijo de Dios, la gracia que proviene del Padre y que llega a un corazón salvado, a un corazón lavado por la sangre de Cristo, le sirve en esta vida y trasciende a vida eterna. Son cuestiones así un poquito más, vamos a decir un poquito más profundas, pero sí tienen su diferencia. ¿Es bueno que haya gente buena? Claro que sí. ¿Es malo que haya gente mala? Sí. Pero lo mejor es vivir con un corazón transformado por el Espíritu de Dios y ser, como veíamos en la imagen, congruente. Lo que pienso con lo que siento, con el Espíritu que mora en mí y que se transforma en una obra conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Renata linda, por estar. Te amo. ¿Alguien más? Hermano Roberto, cuéntenos, díganos. Amén, amén. Sí, son dos cositas ahí, pues voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no... Bueno, una es, bueno, que estuvimos hablando, es que nos ponemos a pensar, qué raro, por un lado dice, la fe sin obras es muerta, y por otro lado dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Como que pareciera que hay una contradicción, pero no hay ninguna. Digamos, nos dice, la fe sin obras, pero de caridad o obras de bien, es muerta. O sea,
Y el otro texto que dice, no por obras, pero se refiere a las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Digamos, que yo por aquí lo tengo inclusive, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, o sea, es por la gracia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era por la ley. Ok, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces dice, el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes cuando se hacían obras de la ley, a veces cuando se llevaba un animalito, tal vez alguien llevaba un animalito más bonito que el otro y todo eso, y ahí más Dios se gloriaba, porque lo que se le daba a Dios y podía más uno que el otro, y la gente se vanagloriaba por eso también. Entonces, para que tal vez entendamos eso, ¿verdad? Digamos, por aquí también Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ahí más o menos lo explica. Entonces, sí, para que no nos enredemos tal vez ahí, porque a veces sí, no, eso lo deja uno así como viendo candelillas, ¿verdad? Esa era una. Y la otra es con respecto a una preguntita costizo que me llamó mucho la atención aquí en el material, donde dice, ¿por qué crees que a veces nos cuesta trabajo hacer el bien? Ah, qué bueno. A ver, dígame. Sí, ¿cómo se llama? Es cierto, o sea, tal vez es que muchas veces hacemos el bien, pero no nos pagan de la mejor manera. O la gente más bien, usted llega y hace un favor y le pagan con mal, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, aquí me salieron dos citas, una es Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Porque y la verdad es que la gente es maldosa y uno ve cosas, gente que se roba la plata, gente que tantas cosas, entonces eso como que lo enfría a uno, ¿verdad? A veces sentimos que la gente no agradece, a veces trabajamos para patrones y hacemos lo mejor y bueno, y nos felicitan, pero hasta ahí, tal vez nos hacen un momentico de sueldo que tal vez es algo insignificante y le aumentan a otra persona que tal vez no hace, ¿verdad? Diciendo qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente sea así? Pero bueno. Pero aquí también Dios me dio una respuesta. Aquí en Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la heredad, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nosotros le servimos a Cristo. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. A mí me decían en el trabajo a veces, Roberto, es que usted se mata tanto y tanto, pues si el día de mañana lo que van a hacer es que le van a patear, ¿usted sabe qué? Y ahí vendrá otro y hace lo mismo que usted. ¿Para qué se mata tanto? Pero es que si lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios como cristianos, dar un buen testimonio, ¿verdad? Pero eso era lo que quería comentarles, ¿verdad? Que por eso a veces nos cuesta tal vez, nos cuesta trabajo hacer el bien, ¿verdad? Porque todas esas cosas lo apagan a uno, pero no, si lo hacemos para Dios no tenemos por qué apagarnos. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias, hermano. Fíjate que ciertamente cuando hablamos de que las obras no salvan, pues no salvan. Nuestras obras que hagamos van a ser pasadas por fuego para recibir una corona, pero no nos dan salvación. La salvación únicamente es solo Cristo salva, no hay más. La fe en Cristo y no hay otro camino para llegar al Padre. No existe otra manera de agradar a Dios sino a través de entregar nuestra vida a Cristo y que su Santo Espíritu more por nosotros. A través de la fe en Cristo es la única manera. Amén, hermana, no, así es. Pero sabemos que la fe sin obras es muerta. O sea, tenemos que hacer obras de caridad. ¿Qué hacemos con ver a una persona que se está muriendo de hambre y orarle a Dios para que le caiga maná del cielo y todo? Tenemos que ir pues también a hacer buenas cosas, ¿verdad? Sí, aquí estamos hablando de una cosa que es la justificación y la redención, a lo que ya es propiamente, pues, andar en obediencia bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo las obras que de antemano el Señor puso para que nosotros las hiciéramos. Correcto. ¿Verdad?
Eso. Gracias. Bueno. Hermana Rosario, ay, qué lujo, andas por acá. Hola, hermana, buenas noches. Buenas Pues, noches. bueno, yo quería compartirles precisamente que, pues, creo que fuiste muy puntual cuando dijiste que la diferencia en una persona que en su humanidad hace buenas obras y la persona que lo hace a través del Espíritu Santo. Y fuiste puntual y creo que esa es la parte que creo que es donde, pues yo creo que nos tenemos que quedar, que la que lo hace por la parte humana, pues sí, va a ser reconocida por toda la gente de alrededor y van a decir, pues ella es una muy buena persona, ¿no? Ella, si tú tienes una necesidad, ella te puede dar a lo mejor dinero, ¿no? Te puede dar una despensa, te puede, lo que sea tu necesidad. Pero pues está quedando precisamente para la persona. Sin embargo, cuando lo haces a través del Espíritu Santo, tú lo haces, pues primeramente porque Dios pone en tu corazón hacer eso y hasta el recurso, porque cuando realmente viene de Dios, hasta el recurso lo pone. Cuando no, por más que de verdad uno quiera, de verdad Dios no deja. Y a mí me ha pasado porque a veces he querido auxiliar a personas y simplemente no. O sea, como yo considero, como también dijo la otra hermana, que Dios primeramente quiere que esa persona dependa de Él, porque luego nos volvemos dependientes de los hermanos, de la iglesia, pero no realmente tenemos la relación con Cristo. No es lo que los hermanos puedan ver o que nosotros podamos mostrar, que digan, ay, es bien buena persona. No, yo creo que lo que hagas tú, a veces lo tienes que hacer, como bien dice, también en lo escondidito. Si tú das algo, a veces puedes darlo y decir nada más, usted no diga quién fue, que llegue la ayuda. A lo mejor alguien en ese momento mencionó una necesidad y si en tus manos está, dala. Y no necesariamente tiene que saber de dónde llegó ese recurso. Y a veces podemos caer en esa tentación de, ay, para que vean cómo soy bien buena cristiana. Y no, porque la gloria y todo se la tenemos que dar y es para Dios, no es para nosotros. Él a través de nosotros pone recursos, pone en el corazón el poder hacer tal vez también no nada más el recurso económico, ¿no? Una oración, un abrazo, una palabra, hasta ir solamente a escuchar a la persona sin decir nada, ¿no? Entonces, no siempre vamos a estar presentes para poder ayudar. Podemos ayudar de otras maneras y no necesariamente que sepan que fuimos nosotros. Al final del día, la gloria y la honra se la va a llevar Dios y yo creo que esa es la diferencia. ¿Quién se lleva el reconocimiento? ¿La persona o Dios? Entonces, como este es parte del fruto del Espíritu, solamente puede ser a través del Espíritu que lo podamos dar. O sea, no puede ser una persona que no tiene a Cristo, que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, porque ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Aunque una persona, bien lo dijiste, fuera, mundana, no va a poder tener la bondad al nivel que el Espíritu Santo nos las puede dar. Nada más era eso, hermano. Gracias, hermanita. ¿Alguien que desea hacer un comentario? ¿No? Yo, hermanita, Bueno, sí. hola. Rapidito, porque ya creo que estamos terminando. Sí, No, las hermanas bien, pero yo pienso que el Señor pone el querer como el hacer de su buena voluntad para que nosotros, cuando empezamos a caminar o estamos ya en el camino del Señor, Él nos pone a quien dar, no sin esperar, porque siempre dice, como decía el hermanito, nos pagan mal, pero yo creo que esas cosas, no, ya cuando estamos dadores, que somos dadores, porque dice el Señor ser un dador alegre, empezamos a dar, yo creo que ya no se ve eso, empieza a morir la carne y el espíritu es que nos hace ver la necesidad de la gente, así como a nosotros alguna vez alguien nos echó la mano, porque no creo que a todos hayamos
no hayamos necesitado de una oración, de un abrazo, de un hermano va a pasar, de una oración, porque no nada más es en lo económico, sino es en lo espiritual, en lo que nos debemos de bendecir unos con otros y darle la gloria y la honra al Señor, porque Él es el Espíritu Santo, es el que nos redarguye para ayudar a cierta persona cuando está en necesidad de oración, en necesidad económica, y Él es el que provee de su buena voluntad, porque Él es el que provee los medios para que nosotros podamos ayudar a la gente y poner en nuestro corazón el querer como el hacer, ¿no? Que lo repito, es así. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque Él va trabajando en nuestros corazones y nos está haciendo sensibles al dolor ajeno, ¿no? Porque a veces nos convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y empezamos a trabajar en el camino del Señor. Como el Señor no veía si daba de comer, Él los acostaba, decía una hermana que lo seguían por dar. Él no veía si lo seguían porque daba. Él veía el amor y el corazón de la gente cuando en el momento lo buscaban, ¿no? Y Él daba sin esperar a cambio nada, y así nosotros debemos de ser, dar sin mirar a quién. Lo que decía usted, hermanita, aquí que dijo el hermano, la sabiduría, ¿no? Dice, algo así dijo, no, la bondad, dice, sin bondad la inteligencia es ciega y torpe, exactamente. Nosotros tendremos mucha inteligencia, pero si no tenemos el Espíritu Santo nos volvemos torpes, ciegos, la verdad, porque la verdad el Señor nos da esa dádiva para dar a la gente, esa dádiva para no mirar a quién. Dice, haz el bien sin mirar a quién. Y empezamos a caminar y a ser como el Señor. Yo pienso, cuando empezamos a dar sin mirar si me paga mal o me paga bien, yo creo que todos lo que damos, lo poquito que demos hay que darlo de corazón sin esperar. Si me va a pagar mal, a lo mejor sí nos van a pagar mal, porque así como decía usted, hermana, hay gente buena, hay gente mala en el mundo. Dicen, en la viña del Señor es de todo, pero debemos de enseñarnos a dar sin esperar a cambio nada, porque venimos con el corazón de Dios y ser dadores alegres como el Señor nos está llamando a hacer, dar, porque así vamos a recibir, no esperando que el hermano nos dé, sino nuestra corona va a ser cuando el Señor estemos delante de Él. Siervo fiel fuiste, adelante, pasa al regazo de tu Señor. Amén, hermanita. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, hermana. Fíjate que sí es cierto. Amén. La bondad no nada más nos sirve como para dar dinero, ¿verdad? Porque como que sí estamos así como de, bueno, ¿a quién le doy dinero? ¿A quién le llevo una despensa? ¿A quién? Nomás digan, ahorita me lanzo. Sino también hace falta un abrazo. También hace falta que te digan, no, mira, pues es que esto no fue tan adecuado, sin embargo, mira, pide perdón a Dios, arrepiéntete, el Señor es bueno, Él te puede, o sea, dar apoyo espiritual cuando nosotros lo necesitamos, eso también es bondad, no nada más dar dinero, sino también ese abrazo que ayuda, ese no estás solo, hermano, mira, yo estoy contigo, en mí tienes un hombro, en mí tienes un apoyo, voy a estar clamando al Señor por ti y vas a ver que el Señor va a obrar conforme a su propósito, y su propósito y su voluntad es buena y perfecta. Es verdad, sí es cierto, Cami, lo que nos comentas. Estamos, también para eso es la bondad, para dar apoyo y soporte a nuestros hermanos cuando estamos pasando por tiempos difíciles. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer una aportación, yo les voy a pedir, por favor, que nos despidamos con la oración para despedir esta clase. Hermana, disculpe. La próxima clase que sigue, ¿cuál es? Ya es la última, sí. ¡Ay, hermano! Mira, la próxima clase es la última. Ya hay algunos hermanos que van a compartirnos cuál cualidad del fruto del Espíritu es la que más les impactó de las enseñanzas que llevamos hasta ahorita,
y algún testimonio de qué les ha parecido estas cualidades que llevamos hasta el momento. Y la invitación sigue abierta. Si hay alguien que dice yo, mándenme un mensajito para que los anotemos y organicemos bien para poder integrar la próxima clase, este tiempo en la cual vamos a poder saborear estos frutos, estas cualidades del fruto del Espíritu. Va a ser así como un tiempo en el que cada quien va a exponer cuál de las enseñanzas que nos da esto del fruto del Espíritu le impactó más en su vida. Entonces, sí, para eso es la próxima clase. Y con esa cerramos este curso y ya nos esperamos. Viene un tiempo de receso y empezamos el próximo curso con el fruto del Espíritu, segunda parte. Así es. Entonces, bueno, ya sabes, si quieres, hermano, me avisas. Amén, amén. Bueno, gracias. Muy bien. Sí, la próxima clase es ya nuestra última clase y vamos a compartir estos testimonios. Y fíjense qué hermosa es la palabra del Señor, que de 9 palabras, 9 cualidades del Espíritu, salió un estudio para, son 2 para 4 meses. Imagínense, de 9, de amor, una clase, gozo, otra clase, así, pero la pura palabra, yo digo, ay, me sorprende ver cómo en el estudio de una sola palabra, de una sola cualidad, podemos llevarnos así tanto tiempo, pero bueno, así de grande es nuestro Señor, que en una sola palabra dice tanto. Bueno, si gusta alguien despedir nuestra clase. Camila era, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Camila. Ok, hermanita, sí, usted me dice, ¿oramos? Oramos. Sí. Padre Santísimo, te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre, Señor, en esta hora, dándote gracias, Señor, por el aprendizaje de cada fruto del Espíritu, Señor, que tú nos has traído, Señor, aquí a cada uno de nuestros hermanos a entender tu palabra, Señor, a ser mejores cada día, a entender, Señor, los frutos, a ser personas, dadores alegres en esta hora, Señor bendito, que tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor bendito, y te pido que en cada uno de mis hermanos que han oído esta plática del día de hoy, Señor, nos ayude, Señor, a tener esa voluntad de dar, Señor, a ser dadores, Padre bendito, a ser dadores espirituales y dadores en la economía, Señor bendito, como tú pongas en nuestro corazón, Padre bendito, a bendecir, Señor, y a llevar la palabra, Señor bendito, porque ese también es un buen alimento a los hermanos que no te conocen, Señor, a llevarlos a tus pies, Señor, a llevar la palabra, Señor, con alegría, Señor bendito, que es un regalo, que es un dar, Señor, también. Llevar tu palabra, Señor, y a dar a conocer tu bendito nombre, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi hermanita, la doctora, Señor Mari, que tú le pones en su corazón a darnos cada plática, Señor, y a poner todo lo que ella tiene, Señor, para que nosotros podamos crecer en tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor. Bendice nuestro acostar y nuestro levantar, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a tomarnos la fotito.